ya sea que hayan viajado o no, pues descansaron, ¿cierto? De la rutina del colegio, de poderse levantar tarde, de ver muñequitos o bueno, en el celular, TikTok, lo que sea, lo que ustedes vean. Entonces, vamos recargados este 2022, ¿cierto? ¿Quién va recargado? Todos, no, todo lo mismo, vamos a llegar a la clase. Bueno, pero vamos a esperar que Dios haga cosas nuevas este año, ¿no? Que Dios nos muestre más de su amor. ¿Quién quiere eso en su vida? Muy bien. Vamos a ver que Dios va a hacer eso, ¿cierto? Entonces vamos a levantarnos todos y ponernos a orar. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, Padre, vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, muchas gracias por este 2021, Señor. Te damos la bienvenida y te damos el corazón para este 2022. Haz como tú quieras, Señor, en nuestra vida. Hoy te colocamos nuestro corazón. Mira nuestras metas, Señor. Todo lo que tenemos en nuestra cabeza, Señor, para este 2022. Yo te pido que afirmes los corazones de estos adolescentes, Señor, y que sus peticiones, Señor, te las entreguen a ti, Señor. Permite que esta reunión, Señor, no sea una reunión más, sino que tú, Padre Santo, seas destapando nuestros oídos, quitando todo velo, Señor, para que hoy podamos ver más de tu amor, más de lo que tú quieres con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, un aplauso para Dios. Bueno, Dios los bendiga. Yo veo que muchos de ustedes todavía están como en modo vacaciones. ¿Y qué más? Bueno, ¿a qué hora se están madrugando a levantar? ¿Tipo 9, 10 de la mañana? ¿O es muy temprano aún? Muy temprano aún. Ok, ¿cuántos viajaron? Levanten la mano los que viajaron. Levántela así bien en alto. ¿Y qué me trajeron? No mentiras, qué bueno que hayan viajado, que hayan disfrutado. No es por eso. Chicos, 2022, creo que como que pasa la primera semana y dicen, bueno, esto ya era todo, ya comenzamos otro año, ahora qué va a pasar. Quiero decirles algo, el año como tal, o el cambiar del año no tiene como mucha ciencia o no pasa nada, si nosotros no somos los que cambiamos. Hay una frase que se le atribuyen a Albert Einstein y es que él dijo, aquel que quiera obtener resultados diferentes, pero que siga haciendo lo mismo, debe estar loco. O sea, si tú quieres resultados diferentes, que este año no te tires el año otra vez, ¿cuántos se tiraron del año pasado? Y todos se señalan a nosotros. Si ustedes quieren que no vuelva a pasar eso, obviamente ustedes son los primeros, o nosotros somos los primeros que debemos cambiar. Nuestras situaciones, nuestras circunstancias cambian a medida que cambiemos muchas cosas en nuestra vida. Ahora, quiero iniciar con lo siguiente. Quiero que hablen sus Biblias, trajeron sus Biblias, ¿cierto? Por ejemplo, eso, sus Biblias, Salmo 104. Sí trajeron Biblia, ¿cierto? ¿Quién trajo su Biblia? Levanten el que trajo su Biblia. Muy bien, Dios lo bendiga, hermano. Esa es la actitud. ¿Quién más trajo Biblia? La trajiste, muy bien. Bonita, por cierto, tu Biblia. Bien. ¿Quién más trajo Biblia? Tú, muy excelente, Weimer. ¿Quién más? Bueno, ¿quién no trajo Biblia? Levante la mano el que no trajo Biblia. Por favor, se sale. No, mentira, ya les van a ayudar a traer algunas para que las tengan ahí. Recuerden que venimos a la casa de Dios y qué importancia la palabra de Dios, que ustedes la puedan conocer. ¿Sabían ustedes, mientras les van entregando las Biblias, que en la antigüedad, si a alguien le encontraban una Biblia o leyendo una Biblia, eso era un delito, un pecado, y aún podía acarrear pena de muerte? Bueno, para que lo tengan en cuenta que hoy tenemos el privilegio de poder cargar nuestras Biblias. Salmo 104, Salmo 104. Vamos a leer el Salmo 104, el versículo 4 y el versículo 5. Súper fácil encontrar el libro de los Salmos en la mitad de su Biblia o de la Biblia que le prestaron. Salmo 104 en el versículo 4, el versículo 5. Y yo voy a estar leyendo en una versión que es nueva, versión internacional. Salmo 104, versículo 4. ¿Ok? ¿Ya lo tienen todos? Muy bien, levante su mano el que ya lo encontró. Excelente, muy bien. Dice Salmo 104, 4 al 5. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. Allí está hablando el salmista, el que compuso el salmo, le está dirigiendo estas palabras ¿a quién? ¿A quién? A Dios, claro, le está diciendo a Dios, tú
Eres quien estableciste los cimientos de la tierra, los cimientos de la tierra, y no se moverán. Pero también dice la primera parte, que es donde quiero hacer énfasis, dice, hace de los vientos tus mensajeros. ¿Qué significará eso? Puede significar muchas cosas, pero quiero darles una aplicación muy particular que a mí me gustó. Resulta que yo estudié, o yo soy ingeniero electrónico, y dentro de las materias que uno ve en las clases, que ya se fue bastante tiempo, uno ve algo que se llama radiofrecuencia o radioenlaces, ondas radiales. Entonces, ¿se acuerdan eso? ¿Quién ya está en décimo, que ven el seno, el coseno? Exacto, todo eso se aplica chévere en esos lugares, y les recomiendo, por ejemplo, a los que les gusta esto, las series de Fourier. Eso es delicioso, cálculo diferencial. Bueno, pero resulta, quiero decirles solamente esto, que todo esto, toda esa ciencia, todo este tema, este estudio habla acerca que a nuestro alrededor existen ondas de radio que no podemos ver. Por ejemplo, en este momento, acá donde estamos, seguramente hay ondas de radio que no podemos ver. ¿Cómo lo sé? Primero, porque ustedes tienen sus celulares ahí, sus celulares tienen señal, ¿sí o no? Ok, entonces quiere decir que acá hay una señal que está llegando, una onda radial que está llegando y que no podemos ver. Y no solamente eso, sino hay ondas radiales que si nosotros tuviésemos un radioenlace o un equipo para captar esa señal, podríamos captarla. Que eso básicamente es lo que hacen los radios. ¿Todavía usan radios en sus casas o equipos de sonido con emisoras? Sí, ok, bueno, menos mal. Es que hay unos que dicen, no, ¿qué es eso? Resulta que los equipos de sonido, los radios, tienen una capacidad de captar esa señal que está en el aire, que está por ahí, y la pueden modular, la demodulan y pueden volverlos en audio, en este caso, que es como podemos obtener. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es que hay un mundo alrededor que nosotros no le estamos viendo, pero mire que la Biblia dice en el Salmo 104 que Dios tiene el poder para hacer que los vientos sean sus mensajeros. Y para ninguno de nosotros es un secreto que hoy existen las emisoras cristianas y demás donde también se puede enviar el mensaje, la palabra de Dios. Pero saben, todo esto que hablamos acerca de los radios y todo lo que hay en el espectro alrededor nuestro, el espectro electromagnético se llama, todo esto pareciera de ciencia ficción si nos remontamos al año 950 antes de Cristo, que fue en el momento en que se escribió el Salmo 104. El Salmo 104 fue escrito aproximadamente en el año 950 antes de Cristo. Lo más probable es que lo haya escrito David, el rey David. Entonces, en ese tiempo ellos no podían entender qué era esto, porque fue hasta el año aquí yo lo anoté, en 1864, que un científico británico llamado James Clerk Maxwell propuso estas ondas, y dijo él que tanto la electricidad como la luz eran ondas. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque es que a menudo, continuamente, entendemos por esto a nuestro alrededor. Hay muchas cosas, existe en un mundo que no podemos ver, pero también a nuestro alrededor hay mucha información que no podemos ver y que nuestros sentidos no pueden comprender alrededor nuestro. Lo hablamos desde esta parte científica, llamémoslo así, a través de las ondas electromagnéticas, pero también se aplica en el mundo espiritual. En el mundo espiritual existe un mundo a nuestro alrededor que no podemos captar con nuestros sentidos naturales, que a veces no podemos ver y que muchas veces no estamos comprendiendo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Nosotros debemos hablar, o recordemos que todos nosotros somos seres espirituales. El ser humano es un ser espiritual. Tú eres un ser espiritual. La definición del ser humano es básicamente que nosotros somos un espíritu, o sea, tú eres un espíritu, que tenemos un alma, emociones, sentimientos, decisiones, y que vivimos en un cuerpo. Pero esencialmente tú eres un espíritu. Esencialmente tú eres un espíritu. Y como sabemos que existe el mundo espiritual, alrededor nuestro hay un mundo espiritual que nosotros debemos comprender. Quiero que vayamos también en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23 nos habla acerca de cómo nosotros somos espirituales. Quien lo tenga nos ayuda a leerlo. 1 Tesalonicenses 5:23.
En la pantalla también está. Gracias, Andreita. ¿Quién lo tiene? ¿Quién nos ayuda a leerlo? Tú, Camila, por favor. Mira, aquí también está. Bueno. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Por favor, de a uno. ¿Quién dijo yo? Todavía están en modo vacaciones, ¿no? Llegaron más tímidos que el año pasado. Bueno, ¿quién nos quiere? ¿Tú nos quieres ayudar? Vale, ¿sí? Ok, si quieres, y eso, y para que te escuchemos. Dale, 1 Tesalonicenses 5:23. Okay, ya se está ubicando. Muy bien. Amén. Gracias. Mira, aquí dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Y cuando dice todo por completo, todo nuestro ser, habla primero de ¿qué? ¿Qué dice acá? Espíritu, alma y cuerpo. Así somos compuestos nosotros. Ese no es el tema que nos concierne, simplemente que hablemos, que entendamos que somos espirituales. Ahora, así lo comprendamos o no, alrededor nuestro, alrededor tuyo, hay un mundo espiritual. Alrededor tuyo hay un movimiento espiritual. No sé si me estoy haciendo entender. Así tú no lo entiendas, así no lo comprendas, así yo no lo comprenda del todo, lo que sí debemos entender es que continuamente alrededor nuestro hay un movimiento espiritual. Hay un mundo espiritual que está continuamente moviéndose. Hay un mundo espiritual que continuamente se está manifestando en nuestras vidas. Ahora, depende de nosotros. Como un radio se sintoniza, ¿se han visto, por ejemplo, las emisoras 88.3, 80, ¿se han visto? Entonces, lo que hace es que en esa sintonía captura esa señal. Nosotros también, como seres espirituales, podemos captar o sintonizar las señales del mundo espiritual que está a nuestro alrededor. Entonces, depende cómo tú estés o tengas afinado tu oído, o depende cómo tú estés sintonizado, vas a encontrar en ese mundo espiritual lo bueno o lo malo. Y fácil, se los pongo muy sencillo. Si nosotros al iniciar este 2022 prendemos noticias, no sé si ustedes han visto un noticiero en estos días, las noticias son noticias funestas, malas y terribles. Entonces lo prendes y dice, no, hay una variante de COVID que está avanzando y todo el mundo se va a contagiar. Y la gente otra vez llena de miedo. No, pues un poquitico más allá y dice, no, todo subió, vamos a tener una inflación súper alta. Bueno, cambias un poquitico el canal y en el otro lado dicen, el dólar está súper alto, entonces no se puede conseguir nada. El dólar está como en 4.100 pesos, 4.069, creo que cerró el viernes. Bueno, eso es mucha plata. Tú no te das cuenta, sino cuando vas a comprar un celular, cuando vas a comprar unos audífonos, eso, ahí sí te das cuenta que es difícil que el dólar esté alto, porque todo eso tiene que subir. Entonces esas noticias como que continuamente están diciendo, este año va a ser malo, este año va a ser terrible, en este año te vas a enfermar. Ahora, si nosotros simplemente nos sintonizamos como el mundo sin Dios está sintonizado, vamos a encontrar o vamos a captar solamente esa señal. Y bueno, no, voy a ir un poco más despacio para que vayamos entendiendo otras cosas que quiero que comprendamos. Entonces somos un mundo espiritual y se está profetizando, como les digo, maldad, enfermedad, escasez, que va a estar todo muy mal. ¿Y qué está haciendo eso? Todas esas noticias, todo ese mensaje, lo que está haciendo es sembrando, así no lo entiendas, pero lo que ha estado sembrando en esta generación, en ustedes, es desesperanza. ¿Cómo así desesperanza? Que nada bueno viene en el futuro. Por eso hay personas que dicen, bueno, ¿y para qué estudio si después, si no siquiera me voy a poder graduar? U otros que dicen, ¿para qué me gradúo si ni siquiera voy a poder conseguir un trabajo o entrar a una universidad? Si tú has pensado eso en algún momento, es porque has sintonizado esa desesperanza que el mundo habla. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me entienden hasta acá, muchachos? ¿Están conmigo? ¿Ustedes también? ¿Nicolás está conmigo? Eso fue un sí de su compañero. Él responde por él, que eso es un sí. Ahora, quiero que entendamos algo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos comprender algo que se llama la cultura del reino. Y la cultura del reino básicamente son los principios que nosotros creemos
y los principios que están presentes en nosotros, y que esos principios, chicos, los principios de la cultura del reino, los principios que tú debes de tener como una hija, como un hijo de Dios, son totalmente diferentes a los que están en el mundo. Ahora, la cultura que estamos viviendo ahora, desesperanza, como hablábamos hace un momento, está atrapando a muchas personas. Entonces, como les decía, unos dicen, ¿para qué estudiar si no me voy a graduar? ¿Para qué graduarme si no voy a entrar a una universidad? ¿Para qué estudiar si no voy a conseguir un buen empleo? ¿Cierto? Hay otros que dicen más adelante, ¿para qué oro si Dios no me oye? Otros dicen tal vez o estarán pensando, ¿para qué intentar ser cristiano si yo nunca podré ser un buen hijo de Dios? Vuelvo al punto, si tú has pensado eso es porque la desesperanza, ese mensaje de desesperanza ha penetrado en tu corazón, en tu mente. Otros dirán, y es lo que mucha gente está diciendo hoy en día, ¿para qué tener una familia si después nos vamos a divorciar y vamos a estar agarrados de los pelos? Eso es un mensaje de desesperanza que no es lo que la Biblia dice. Y otros más dirán, ¿para qué tener hijos? Bueno, sí, dirán, me voy a casar, pero no voy a tener hijos. Voy a comprar par perros y listo. No estoy diciendo que no tengan par perros. Chévere, que tengan perritos, excelente. Pero un perro nunca va a compararse con un hijo. Tengan la seguridad. Ahora, ese mensaje, ¿por qué traer hijos? Es que, ¿para qué los traemos a este mundo? ¿Para que sufran? ¿Para que aguanten hambre? Ese es un mensaje de desesperanza que si tú lo has tenido en tu mente, en tu corazón, es porque te ha permeado eso que está en ese mundo espiritual, eso que está alrededor, esa cultura que está alrededor y tal vez no nos habíamos dado cuenta. Y es lo que quiero que hablemos en este tiempo, muchachos. Algo que Dios estuvo hablando muy fuertemente a final del año pasado y al iniciar este año a mi vida de manera personal, es acerca de la esperanza. Y vamos a estar hablando acerca de varios mensajes. ¿Qué significa la esperanza? Hay 3 principios cristianos que nunca pasarán. El mismo apóstol Pablo dijo, estos nunca dejarán de ser. Y es el amor, o sea, dice los dones cesarán, la profecía cesará, pero permanecerán el amor, la esperanza y la fe. Y el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Pero quiero que hablemos acerca de esperanza, porque realmente me he dado cuenta que lo que el mundo ofrece afuera es un mensaje de desesperanza. Estaba hablando con André y tú nos estabas contando esta mañana de un muchacho, un vecino por ahí cerca, ¿no? Un muchacho. Tan desesperanzado estaba que se botó con su perro, se lanzó de un tercer piso, se cogió con su perro, su mascota, y se botó, ¿cierto? Del tercer piso. El muchacho se mató, el perro no. No, los perros no. Yo tuve un cachorrito que se cayó del tercer piso y se levantó como si nada. El muchacho se mató, ¿no? ¿Qué desesperanza tan fuerte estaba en el corazón de ese muchacho para hacer esto? Y por eso, chicos, yo quiero que entendamos, mire, el cristianismo sobre todas las cosas siempre ha hablado de esperanza. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús llegó y estuvo caminando hace más de 2000 años en esta tierra, vino a traer un mensaje de esperanza, claro, salvación, etcétera, pero quiero decirles que trajo esperanza en el aspecto de que estaban en medio de una cultura que no tenía ningún sentido. Los judíos decían, primero somos pobres, no tenemos riqueza, vivimos en un desierto. Y no solamente eso, sino que nos tienen oprimidos o gobernados un imperio muy grande y fuerte que era el Imperio Romano. Y aparte de eso, Jesús fue a los que en medio de esa sociedad estaban más desesperanzados. Llegó a los enfermos de lepra, que tener lepra en ese tiempo era una pena de muerte porque no tenía cura y tenían que ser alejados, eso lo hemos hablado. Pero también llegó a mujeres, por ejemplo, mujeres prostitutas que no tenían ningún valor para las personas de ese tiempo. Llegó a mujeres enfermas, llegó a personas pobres que no tenían ninguna esperanza. Así que, chicos, si nosotros nos decimos ser cristianos, debemos ser gente de esperanza, que siempre estamos esperando lo mejor. La Biblia dice en Jeremías 29:11, y es un versículo que continuamente yo los proclamo a ustedes porque es algo que a mi vida me edifica mucho. Y Jeremías 29:11 dice Dios, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes.
Son pensamientos de bien, de bienestar, para darles un futuro y una esperanza. De esto se trata también ser cristianos, muchachos. De eso se trata venir a la iglesia, que tú puedas tener una expectativa, una esperanza que mañana va a estar mejor, que mañana vas a ver cómo Dios obra en tu vida, milagros, señales, etcétera, porque de eso también se trata el evangelio. Se trata de que nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza más segura, ¿cuál es? Tu eternidad. Que tenemos una seguridad de una eternidad con el Señor. Pero no solamente en un futuro remoto, sino en el presente. Tenemos una esperanza que Dios es el que obra en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo poder escuchar? Ahora, la cultura, como hablamos, la cultura del reino, la cultura del hecho de ser cristiano nos habla de esperanza, de una continua, fuerte y apasionante expectativa de lo que Dios puede hacer. ¿Cómo poder escuchar? Entonces, ¿cómo poder cambiar ese chip de desesperanza por uno de esperanza que nos habla la palabra de Dios? Y quiero que lo primero que debemos entender es afinar nuestro oído, afinar nuestro oído. Y quiero hacerles esta pregunta, simplemente esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a Dios? Que tú escuchaste que Dios te estaba diciendo a ti algo de manera personal. Esto pasa mucho, para que lo vayan pensando mientras lo van pensando, esto pasa mucho en los encuentros o en los retiros que hemos tenido, aún en campamentos los que han estado. Que cuando tú vas allá, tú recibes, no sé si les ha pasado, que escuchas una palabra que están predicando y tú te sientes muy identificado con esa palabra. ¿Sí te ha pasado alguna vez? ¿A quién le ha pasado? Levanten la mano. Ok, eso es que Dios te está hablando. Esa es una de las formas en que Dios te habla. Ahora, quiero que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios? Y aún más allá, quiero que se pregunten esto: ¿qué está hablándote Dios hoy? Porque es que Dios no es que hable cada 5 años, cada 10 años, cada 100 años. Dios está vivo. ¿Sí sabían que el Señor Jesucristo está vivo? ¿Ok? Dios es un Dios vivo. Y si Dios está vivo, entonces Dios se mueve todos los días. Y Dios tiene algo para decirnos todos los días, ¿sí o no? ¿No les ha pasado que ustedes dejan de ver a alguien por, no sé, piensa en un amigo tuyo, una amiga tuya, le dejas de ver una semana o 15 días, ¿sí? Y cuando llegas y te encuentras de nuevo, que se quedan hablando simplemente, ¿qué hubo? Nos vemos. ¿Tienen cosas por hablar, sí o no? ¿Y se ponen a hablar mucho, poquito o nada? Demasiado, confiesen, bastante, ¿sí o no? Y aún pasa el tiempo y se tienen cosas más que contar, y simplemente se han dejado ver 8 días, o simplemente se han dejado de ver 3 días. O tal vez tu mamá te ha dicho alguna vez, pero luego no estaba hablando con ellas esta mañana, que es tanto lo que hablan. ¿Sí les has dicho? Bueno, si así pasa con una persona, imagínense cuánto más con Dios. ¿Cuánto más Dios no tendrá cosas que hablarnos y que decirte? Por eso la pregunta que quiero hacerte en esta mañana, y que verdad te lo pido por favor que tú mismo o tú misma te la hagas, es: ¿qué me está hablando Dios hoy? ¿De qué forma o qué es lo que Dios me está indicando en este tiempo? Y esto es importante que lo entendamos, porque a veces tantos afanes, tantas actividades y tantas cosas que pasan nos impiden escuchar a Dios. Recuerdo hace un tiempo, bueno, me ha pasado algunas veces, que hay muchas actividades, muchas cosas por hacer, que estoy en situaciones de familia, personales, en el trabajo, en la iglesia, y se apresura uno tanto a hacer tantas cosas que se olvida. Me ha pasado que me olvido de escuchar a Dios. Y hay momentos en que de manera personal he tenido que tener momentos de oración en los cuales no estoy pidiéndole nada a Dios, en los cuales no estoy pidiendo que Él haga algo. Simplemente estoy allí en oración diciéndole: Señor, yo necesito que tú me hables. Y son momentos en los cuales debo silenciar esa preocupación, silenciar ese pendiente que tengo, tantas actividades, y decirle: Dios, quiero que tú me hables. Y de manera personal he podido experimentarlo, como Él me habla. Pero Dios no te va a hablar si tú no le vas a prestar atención. Lamentablemente, a muchos de nosotros Dios nos ha hablado, pero nosotros no estamos prestando atención. Ha habido momentos en los cuales en la iglesia, estando tú en la iglesia, que Dios te ha querido hablar de todas las formas posibles, pero tú no, tú estás muy ocupado, tal vez en tu celular,
y no permites que Dios te hable. Chicos, eso pasa porque a mí me ha pasado y sé que si a mí me ha pasado, seguramente a ustedes les pasa que las ocupaciones, que las distracciones nos pueden impedir escuchar a Dios. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer allí? Y lo primero es poder, como les digo, afinar nuestro oído a Dios. ¿Y cómo nos habla Dios? Dios habla hoy en día y quiero hablarles acerca de 3 aspectos, rápidamente, 3 aspectos, pueden haber más, pero quiero que hablemos de 3 aspectos, o 3 formas más bien, 3 formas por medio de las cuales Dios nos habla. Y la primera de ellas tiene que ver mucho con lo que el pastor Gerardo está predicando esta mañana, que el miércoles compartió él algo al respecto, y la primera tiene que ver con que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. De verdad, estamos viviendo una época en la cual este libro ha sido muy subestimado. No estimamos la palabra de Dios. No estimamos lo que está aquí escrito. Y como explicaba el pastor Gerardo esta mañana, la palabra de Dios es tan poderosa y tan trascendente y tan importante que el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, le dio validez y le dio relevancia a la palabra de Dios. O sea, cuando él vino a la tierra, cuando Jesús vino a la tierra, continuamente él estaba hablando. Por ejemplo, él dijo, cuando vinieron a preguntarle, Señor, ¿es lícito que la gente se separe? Que el hombre es que en ese tiempo se separaban de esa forma, ¿no? Muy olímpica. Tenían algo que se llamaba una carta de repudio, que tenía nombre y todo, ¿no? Entonces, esa carta de repudio, ¿qué era? Simplemente un escrito en el cual le decía, mujer, yo me separo de usted por esto y por esto. ¿Y saben por qué motivo se podía separar el sinvergüenza de la mujer? El sinvergüenza se podía separar de la esposa simplemente si la esposa no cocinaba rico. Si ven muchachas que si dejaba quemar la comida, eso le daba el derecho al sinvergüenza ese de pasarle una carta de repudio y de separarse. ¿Cómo? En vez de decirle, no, pues yo creo que le decía, pero no de cualquier forma, decía, y váyase de acá, era terrible. Pero les digo que si había un momento en el cual no había esperanza, fue en el momento en que Jesús vino a la tierra y vino a traer esperanza y a levantar aún la autoestima de la mujer. Porque es que muchos dicen, no, es que la Biblia es machista. No. Cuando ustedes escuchen que alguien diga Dios es machista, dígale, usted no conoce a Jesús. Usted no conoce a Jesús, que cuando iban a apedrear a una mujer porque la encontraron teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, la iban a apedrear, ¿sí recuerdan? Y eran tan terribles en esa época que la trajeron solo a ella. Tenían que haber traído al tipo también, porque la ley decía que los dos, tanto el hombre como la mujer, tenían que morir a piedra. Pero los de esa época, duros de corazón, terribles, trajeron solo a la mujer. Y Jesús fue el que la levantó, le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es Jesús el que, no solamente eso, sino recuerden que cuando Jesús resucitó, las primeras personas que vieron a Jesús resucitado, ¿quiénes fueron? Mujeres. ¿Recuerdan? María Magdalena, María, que fueron al sepulcro y no lo vieron. Y en ese tiempo que una mujer dijera, no, es que Jesús resucitó, eso es como si el viento lo dijera. No le iban a prestar atención. Pero Jesús lo que estaba haciendo era levantando la estima de la mujer. Entonces, la Biblia y Dios no es machista, para que lo entiendan. Ahora, volvamos a nuestro aspecto. Y es que era tan terribles que podían darle una carta de separación porque la mujer no cocinaba bien. Impresionante. Ahora, cuando llegaron y le preguntaron, Señor, ¿es lícito entonces que se sigan pasando este tipo de cartas? Jesús dijo, no. Jesús dijo, no fue así, sino que desde el inicio, y Jesús sabe a qué estaba hablando, al libro de Génesis. O sea, Jesús vivió muchos años después de que se escribió el libro de Génesis. Aproximadamente se estaba hablando de unos 3,000 años después del libro de Génesis, que se escribió el libro de Génesis. Entonces, cuando Jesús le preguntan, ¿se puede dar esa carta de separación? Jesús dice, no. Simplemente que en el principio, Dios, varón y hembra, los creó y los unió Dios, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Jesús está hablando del libro de Génesis, pero ¿saben por qué Jesús sabía el libro de Génesis? Porque estaba hablando de lo que las escrituras decían. Porque en ese tiempo ya existía el Pentateuco.
En el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, ya existía el libro del Pentateuco. El Pentateuco, que es los 5 primeros libros de la Biblia. Ya existía el libro de los Salmos. Ya existían los profetas como Isaías, como Ezequiel, etcétera. Y cuando Jesús habla acerca, si ustedes quieren profundizar un poco más de este tema, el pastor Gerardo está predicando y al respecto, después lo pueden ver en YouTube. Pero saben, algo importante es que la palabra de Dios es la forma principal por la cual Dios nos habla. Tú no vas a poder sintonizar ese mensaje de esperanza del que estamos hablando si tú no te conectas a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no quiero que me respondan esto porque daría pena ajena, pero ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? Nosotros deberíamos conectarnos con las escrituras todos los días. Así como para ti es una curiosidad coger y conectarte al celular a ver qué te escribieron, qué te están diciendo, de la misma forma, y aún más importante, conéctate a la Biblia para ver qué es lo que Dios te está diciendo. De verdad, desconectémonos de ese mensaje de desesperanza y conectémonos a la palabra de Dios. Ahora, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de las escrituras y vamos a hacer una actividad. Pero esa actividad no va a ser para ahora, sino va a ser para que lo hagas en tu casa. Y la actividad es la siguiente, básicamente, ¿no? Es que debemos poner en práctica lo siguiente y es, o si la quieres hacer de una vez, la vas haciendo mientras vas escuchando el mensaje y es, haz un listado de las áreas en las cuales tú necesitas que Dios te hable. ¿En todas? Algo específico. Yo sé que en todas necesitamos, pero algo específico. ¿Alguna situación? ¿Estás pasando por un momento difícil? Ok, en esa área necesitas que Dios te hable. ¿Está pasando algo en tu familia, algo que no debería pasar? ¿Algo en lo que necesitas la intervención de Dios? Ahí Dios te quiere hablar. Entonces simplemente haz ese listado y ponte a la expectativa de que Dios te vaya a hablar. Pero importante que te hable a través de la palabra de Dios. Entonces tú haces ese listado, Señor, mira esta situación en mi estudio, mira esta situación en mi casa, en mi familia, mira esta situación con mis amigos, con mis amigas, en lo que sea. Señor, necesito que tú me hables. Y si tú vas con esa expectativa que Dios te hable y ahora si lees la Biblia, seguramente vas a poder escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el punto? Porque a veces se nos hace tan complicado y a algunos tan aburrido leer la palabra de Dios, porque es que nos acercamos con la actitud equivocada. Y acá hay un tesoro impresionante, pero si nosotros no tenemos la actitud adecuada, no vamos a poder recibir. Recuerden los tiempos de Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos. ¿Sí recuerdan que él llamó a 12 discípulos? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Tranquilos que no les voy a preguntar los nombres, simplemente les voy a decir, ¿sí recuerdan que Jesús llamó a 12 discípulos? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo recuerdan? Ok, muy bien. ¿Cómo? La que te... bueno, interesante. Entonces, 12 discípulos. Y de esos 12 discípulos, ¿recuerdan el nombre de algunos de esos 12 discípulos? A ver, dime uno. Juan, ok. Otro. Pedro, fácil, ¿sí o no? Otro. Mateo. Ok, sí. ¿Cómo? Sí, Judas. ¿Cuál Judas? Habían dos. El Iscariote, terrible, ¿no? Tú, dime uno. No. Listo. Otro, no sé. Jacob, Santiago. Pablo no fue de los 12 tampoco, no. Va a tocar hacer esa tarea de los 12. Después hablamos acerca de los 12. Sí. ¿Cómo? No. El que reemplazó a Judas, llamémoslo así, que Pedro le ocurrió que los que reemplazaran era Matías. No, porque es de los 12. Bueno, estaba Simón el Celote, otro que llamaban Simón el Celote, que era como el revolucionario de la época. Después hablaremos de los 12. Pero dentro de esos 12 había uno bien interesante que nos dijo Samuel hace un momento, y fue Judas Iscariote. Les hago una pregunta. Judas Iscariote, pongamos en un lado a Judas Iscariote y en otro lado ¿a quién? A otro. A Pedro, ok, a Pedro, listo. Bueno, necesito a dos para que se haga más chévere. Ven para acá, tú vas a hacer necesito un Judas. Venga, no esconda, no sea Judas. Le tocó ese.
Venga para acá. No, tranquilo, Jesús está en su trono. Entonces resulta que aquí está, ¿cómo es su nombre? Judas. Uy, sí. ¿Y su nombre? Pedro. Pedro, muy bien, igual a Pedro. Resulta que Jesús llamó a los 12 discípulos y Jesús iba con ustedes para todo lado. Hubo un momento en el cual, no sé si ustedes ¿se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Sí recuerdan? ¿Sí súper, sí o no? Chévere. ¿Los dos estuvieron ahí? ¿Sí? ¿Pedro, estabas ahí y comiste esos pancitos? Ok, ¿y tú? ¿También? ¿Sabroso? Ok, estuvieron ahí. Otro milagro, a ver. ¿Recuerdan la vez que había ese hombre paralítico que llevaba 40 años sin caminar? ¿Recuerdan esa vez? ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Cómo? Lo sanó ¿Quién lo sanó? Jesús. ¿Y tú viste ese milagro, Judas? Ok. Pedro, ¿viste ese milagro? Sí. Ok, él piensa, reflexiona, sí, lo estoy recordando como si fuera ayer. Ok, ustedes los dos se acuerdan muy bien de eso. Ahora, ¿recuerdan esto también fue súper. ¿Recuerdan la vez que estaban en la montaña y que Jesús dio el sermón del monte? Las bienaventuranzas, ¿sí recuerdan? ¿Sí las recuerdas? ¿Tú estabas ahí, Pedro? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Bien, ok. ¿Y estabas ahí, Judas? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te pareció? Chévere. ¿Chévere? ¿Y ya? Sí, ya. Excelente, ¿sí o no? Ok. Ahora, lo más tremendo que pasó, resulta, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, Judas estaba muerto, pero no sé si ustedes se acuerdan. No, venga, no se muera todavía. Resulta que, bueno, hagamos que ustedes otro Judas. ¿Recuerdan que hubo uno que entregó a Jesús? ¿Sí lo recuerdan? ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo. Coincidencialmente no se acuerdan, ¿eh? ¿Sí te acuerdas que uno que entregó a Jesús? Sí. Sí, terrible. ¿Quién era? No. Judas. Ok, miren, yo quiero decirles algo. Los dos vieron los mismos milagros. Los dos escucharon los mensajes de Jesús. Pero ¿por qué uno decidió entregar su vida? Pedro, ustedes saben, murió crucificado, boca abajo, porque él dijo, no soy digno de morir como el maestro. ¿Y por qué él entregó su vida por el Jesús? ¿Y por qué este otro? Tranquilo, usted no, otro, Samuel es un hombre que va a seguir al Señor hasta el último de su vida. Pero ¿por qué Judas, viendo los mismos milagros, por qué Judas escuchando el mismo mensaje, por qué lo entregó? ¿Por qué piensan ustedes? ¿La plata o la plata baila el perro? Resulta que tiene que ver mucho con la actitud. La actitud. Y tiene que ver con la actitud, ¿por qué? Porque nosotros podemos estar en el lugar correcto, como lo estaba Judas, pero con la actitud equivocada. Y tú puedes estar en el lugar correcto, recibiendo palabra de Dios en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, que Dios te habla continuamente, pero como tienes la actitud no correcta, no tienes la actitud adecuada, por eso no puedes escuchar lo que Dios está hablando. Muchas gracias, muchachos, por un aplauso para ellos. Eso lo hicieron muy bien, ¿cierto? Igualitos. Es una cosa impresionante. Ni porque lo hubiéramos ensayado. Ahora, chicos, entonces, cuando nosotros nos acerquemos, cuando ustedes abran sus Biblias, quiero pedirles por favor que lo hagan con la expectativa que Dios les va a hablar. ¿Y cómo vamos a empezar a hacerlo? Simplemente, tú haz un listado. ¿Recuerdan el listado del que estamos hablando? Vas a hacer el listado de las áreas o de los aspectos en los cuales necesitas que Dios te hable. Y una vez tengas ese listado, hablas con Dios, oras y ahí sí vas a la Biblia. Y tengan la seguridad, yo tengo esto por seguro, porque esta palabra es viva, es poderosa y eficaz. Tengo la seguridad que en ese momento vas a poder escuchar a Dios hablándote a través de su palabra. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Sí lo van a hacer o no? Levanten la mano, todo lo van a hacer. Diga, yo lo voy a hacer, levanta tu mano derecha. Eso, pero levántela y una vez se quita ahí como la perecita, porque lo siento ahí. Todos con la mano derecha arriba. El que no es porque tiene olor. No, listo, muy bien. Diga conmigo, yo lo voy a hacer. Pero tengan su mano en alto y digan, yo lo voy a hacer. A ver, la mano en alto, señoritas. Digan, yo lo voy a hacer. Señor, ayúdalos para que así sea en el nombre de Jesús. Ok, entonces Dios nos habla a través de su palabra, importante. Segundo, Dios nos habla por el Espíritu Santo de Dios. Una forma por la cual Dios nos habla es a través de su Santo Espíritu. Y resulta que el Espíritu Santo habla porque el Espíritu Santo es una persona.
El Espíritu Santo no es una fuerza, no es por allá alguien desconocido, no es algo místico, que la fuerza te acompaña, dicen los de Star Wars. El Espíritu Santo es una persona. Y como es una persona, piensen ustedes en lo que hace una persona. ¿Qué hace una persona, por ejemplo? Algo que haga una persona. Respirar, ok. Vivir. Bueno, hablar. ¿Una persona tiene sentimientos, sí o no? ¿Una persona tiene sentimientos, ok? ¿Sí o no? Dice que algunos no parecieran. No, pero sí, todos tienen sentimientos. ¿Las personas tienen emociones, sí o no? Ok, el Espíritu Santo tiene emociones, tiene sentimientos. El Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo habla, obviamente habla a aquellos que tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo saber si nosotros tenemos el Espíritu Santo? Porque resulta que esto ha sido un tema controversial por mucho tiempo. ¿Cómo sé que si tengo al Espíritu Santo? ¿Cómo sé si no lo tengo? ¿Será que si hablo lengua? ¿Será que si hago esto? ¿Será que si hago aquello? Claro, el hablar en lenguas es una manifestación que el Espíritu Santo está allí. Pero no quiere decir, y yo estoy seguro de esto, no quiere decir que si alguien no habla lenguas no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a una persona, ¿saben en qué momento? En el momento en que esa persona recibe a Jesús. Cuando una persona recibe a Jesús, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a su vida. Pero no que lo reciben así, haga esa oración, le toca y a las mamás ahí encima o a las tías o a las abuelas ahí encima haciéndole repetir. No, es cuando sinceramente, de manera personal, como una decisión individual, tú has decidido aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. ¿Lo has hecho alguna vez? Si tú lo has hecho, el Espíritu Santo está en ti. Porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, cuando alguien reconoce que Jesús es el Salvador, que solamente Él es Dios y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino Él es el que nos da vida eterna, cuando alguien lo reconoce, es porque el Espíritu Santo le ha permitido reconocer esto. Ahora, tenemos al Espíritu Santo, pero no es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo. Porque aunque puedas tener el Espíritu Santo, tal vez lo tienes ahí, pero como a un ladito. ¿Sí me hago entender? Porque no te importa lo que Él opine, no te importa tener una relación con Él estrecha, no te importa que Él tome tu vida, simplemente ahí está. Y eso sí es delicado. La decisión de ser llenos del Espíritu Santo sí es de cada uno de nosotros. Ahora, Dios habla por su Espíritu Santo y dice la Biblia en Juan capítulo 14 versículo 26, simplemente se los voy a leer, pero ténganlo en sus Biblias. Juan 14, 26, eso, tú que tomas nota, escríbelo ahí. Juan 14, 26. Y dice la Biblia: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Dice ahí que el Espíritu Santo primero nos enseñará todas las cosas, pero también nos hará recordar lo que hemos aprendido de Dios. Quiere decir que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hay personas que nunca pueden, o pareciera que nunca recibirán una instrucción de parte de Dios? ¿O por qué tal vez en algún momento escuchaste que Dios te estaba dirigiendo a hacer algo, pero nunca más volviste a experimentar eso que Dios te dirigiera a hacer algo? ¿Saben por qué pasa esto? Sucede muchas veces que el Espíritu Santo, que Dios nos da una indicación, pero nosotros no obedecimos. Y tengan la seguridad que hay personas que han dejado de escuchar al Espíritu Santo porque no le obedecieron o porque no le obedecen. Y te hago esta pregunta a ti. ¿Te gusta a ti decirle algo a alguien y que nunca te haga caso? ¿Sí te ha pasado que le dices continuamente algo a alguien y no te hace caso? Ok. ¿Y qué haces tú entonces? ¿Pegarle? Bueno, antes de pegarle o después de pegarle o cuando ya ni los golpes funcionan, ¿qué haces tú? No le vuelves a decir nada. ¿Lo molestas? No, generalmente uno no le vuelve a decir nada porque sabe que no va a prestar atención. Y si Dios ha querido hablarte, pero tú no has querido obedecer, por eso es que no puedes escuchar a Dios hablándote y dirigiéndote. ¿Qué necesitamos entonces?
Señor, perdóname porque tú me dijiste alguna vez esto y yo no obedecí. Porque tú me dijiste que yo hiciera aquello y no lo hice. Porque podía escucharte a ti dirigiéndome y nunca lo he podido, lo volví a hacer. O que tú puedas decir, nunca he escuchado, Señor, que tú me hables, que tú me dirijas. Entonces, en ese momento va a haber restauración y Dios va a hablarnos una vez más. Pero es importante que si tú quieres escuchar al Espíritu Santo, debes estar dispuesta a obedecer. Y tercero y último, para terminar, Dios nos habla a través de Jesucristo, su Hijo. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios ha hablado a través de los tiempos por los profetas, pero que en este último tiempo ha hablado a través de Jesucristo, su Hijo. Quiero que leamos en Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Juan 10, 27. Juan 10, 27. Muy conocido este pasaje. Listo, Samuel, por favor, Juan 10, 27. Fuerte. Otra vez, por favor. Ok, gracias. Dice ahí, ¿quiénes pueden escuchar la voz de Dios? Las ovejas. No solamente las ovejas, sino, oye, no las ovejas, sino, o sea, sus ovejas. ¿Sí me van a entender? Porque es diferente hablar de las ovejas y hablar de sus ovejas. Entonces el Señor dice, mis ovejas, o sea, los que son míos, van a poder escucharme. Y yo, dice acá, dice, yo las conozco y ellas me seguirán. Y estas palabras las está hablando Jesús porque Jesús es el buen pastor. La pregunta es, ¿nosotros somos de Jesús? ¿Tú eres de Jesús? ¿O a quién le perteneces? Si nosotros somos de Jesús, somos sus ovejas, escucharemos su voz y podremos seguirlo. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí quiero hablarles al respecto de esto, que aquí lo tengo anotado. Ustedes han visto en las carreras, no sé, en las maratones o en, no sé, en un deporte de alto rendimiento, ¿se han visto que las personas o los atletas van llegando pero como que ya no pueden más? ¿Se han visto eso? O aún pasa en los partidos de fútbol. ¿Por qué pasa? Y esto es lo curioso, ¿por qué en un partido de fútbol generalmente el que está de local tiene la ventaja? ¿Por qué? Porque conoce el terreno, bueno, pero a veces no solamente es eso. La altura o la bajura o lo que sea. ¿Saben, señor? ¿No? ¿Saben por qué pasa generalmente esto? Porque se siente seguro. ¿Y por qué se siente seguro? Porque hay miles de personas que le están apoyando, ¿cierto? Hay miles de personas que le están apoyando y le están diciendo, sí se puede, hágalo. Pasa lo mismo con un atleta de último momento o el ejemplo más clásico, a ver si por ahí se acuerdan. ¿Ustedes recuerdan Matilda? ¿Y recuerdan a Bruce? A Bruce Bolaños, sí, gracias por el apellido y todo se lo sabe. ¿Recuerdan el momento que Bruce no podía comer más de esa torta? ¿Y cómo logró comerse la torta completa? ¿Porque le estaban qué? ¿Y cómo lo apoyaban? Bruce. Eso. Entonces, oído acá, si nosotros aprendemos a escuchar a Dios, no vas a estar desanimado ni con ganas de botar todo, ni mucho menos con ganas de quitarte la vida. No vas a estar pensando que este año va a ser igual, sino vas a entender que este año va a ser espectacular. Y en el momento que estés pasando por un momento difícil, si tú has decidido buscar a Dios por su palabra, si has decidido darle lugar al Espíritu Santo y si perteneces a Jesús, en los momentos de dificultad, así como que estás en el piso, vas a escuchar que Dios te va a decir, Bruce, no mentiras, Dios te va a decir tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Porque tú no te llamas Bruce. No, de verdad, Dios te va a hacer eso. Dios te va a decir, Samuel, levántate, Samuel. Tú puedes hacerlo, Samuel. Yo te he dado palabras de vida, Samuel. Eso es lo que dice, eso es lo que la Biblia dice respecto de mí. Cuando yo leo la Biblia, Dios me dice, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando yo leo la Biblia dice, yo no moriré, sino que viviré para anunciar las bondades del Señor. Cuando yo leo la Biblia dice que mayor es el que está en mí
que el que está en el mundo. Y ten la seguridad que si tú decides escuchar a Dios, vas a escuchar esas palabras de esperanza que te dicen: levántate, Sarai, tú puedes hacerlo. Tú eres una hija de Dios. Tú has sido apartada para Dios. Aun cuando nadie te escogió, yo te escogí, dice el Señor. Pero que es importante que escuchemos estas palabras de vida. Chicos, dispongámonos a escuchar las palabras de Dios, porque ellas son vida, porque ellas nos traen esperanza. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar y vamos a declarar esa verdad. Quiero que ustedes piensen en una promesa. ¿Sí han escuchado, alguna vez han leído o les han dado una promesa de la Biblia para ustedes? ¿Alguna vez? ¿Nunca? Ay, ¿cierto que sí? ¿Ok? Tranquilo, no te voy a decir que me la digas, no, simplemente que la pienses. ¿La estás recordando? ¿Ok? ¿La estás recordando? Y en la Biblia encontramos miles de promesas de parte de Dios. Pero al punto, lo que quiero es que nosotros nos sintonicemos con la voz de Dios, con la voz del reino. Que silenciemos toda voz extraña en nuestras vidas. Que no nos dejemos llevar por lo que la gente, el mundo sin Dios piensa. Porque es que ¿cuál sería la diferencia entonces de haber sido rescatados por Jesús? ¿De qué nos rescataría Jesús cuando dice que nos rescata de este mundo si nosotros vamos a pensar, actuar y hablar al igual que las personas que no tienen a Dios? De haber algo diferente, y eso diferente está en la palabra de Dios. Ahí donde están, quiero que cierren sus ojos, por favor, todos con sus ojos cerrados, muchachos. Sí, cierra tus ojos, así como los tenías ahorita. Cierren sus ojos, por favor. Todos con sus ojos cerrados un momento para que no se distraigan. Les pido por favor esto. Y vamos a hacer esta oración. Y que allí tú le digas al Señor: Señor, yo te doy las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Yo te doy las gracias, Señor, por las promesas de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tus palabras son vida. En el nombre de Jesús. Y allí le digas: Señor, perdóname porque yo he escuchado, tal vez has estado escuchando mensajes de desesperanza que te dicen: tú no puedes hacerlo, no vas a lograrlo, eso no es para ti. Y que le digas: Señor, perdóname cuando yo he escuchado este tipo de palabras, yo he hecho fuera esto de mi vida. Y te pido, Señor, que a partir de este día mi oído, mi corazón se abra a ti y a tu palabra. Yo recibo tu palabra como la verdad. Yo recibo tu palabra como esa verdad que me da vida, en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, ayúdame a amar tu palabra. Y piensa por un momento cuál es esa área en la cual tú necesitas pedirle a Dios que te hable. Piensa un momento en cuál es esa área y cuál es ese aspecto. Y que le digas: Señor, yo necesito que tú me hables en este aspecto. Que tú traigas tu palabra a mi vida en esta otra área. Y que traigas edificación a mi vida. Y también que le digas: Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego hoy que por favor mi corazón se abra a ti y que yo pueda escuchar la voz tuya en el nombre de Jesucristo el Señor. Dile: Señor, por favor, háblame. Quiero escuchar tus promesas. Y esa promesa, vamos, sigue con tus ojos cerrados. Y esa promesa que tienes, que tú la puedas declarar en este momento y que digas: Señor, tú me has hablado que yo soy tu hijo, que yo soy tu hija. Tú me has hablado que yo soy valioso, que soy valiosa para ti. Señor, como tu palabra lo dice, que así padre y madre me dejaran, con todo tú me recogerás. Tu palabra que me dice que yo soy un tesoro especial para ti, que yo soy sacerdocio real, un linaje escogido para ti. Tu palabra que me dice que mayor eres tú que estás en mí que el que está en el mundo. Pero tu palabra que nos dice también que todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces. Tu palabra nos dice, Señor, que esta es la fe que ha vencido, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mientras declaras esas palabras para Dios, yo te pido por un momento que levantes tus manos y que adoremos al Señor en el nombre de Jesús.